Buenas noches a todas las personas aquí presentes. Para Alas y para todo el resto de las personas que estamos aquí, es un verdadero placer y un honor tener esta noche a Gladys Zull. Quiero hacer una indicación. Aquí en el programa de Alas, para este espacio estaba anunciado el señor Marcos Royman, pero por cambios en el programa propios de todo congreso, el programa se piensa y luego la realidad indica lo suyo. Ha habido un cambio, entonces esta noche vamos a tener como conferencista a Gladys Zull. Voy a contarles brevemente algunos datos de su biografía y después vamos a escucharla. Gladys Zull es maya quiché de Chuimecana, Guatemala. Es doctora en sociología, adscrita en el área Entramados Comunitarios y Formas de lo Político en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha escrito artículos para revistas académicas y alternativas de México, Alemania, España, Argentina, Uruguay y Guatemala. Es cofundadora del colectivo de fotógrafos indígenas Con Voz Propia, con quienes organizó una muestra fotográfica para denunciar la masacre del 4 de octubre de 2012 en Totonicapán. También forma parte de la Comunidad de Estudios Mayas, un colectivo de historiadores y antropólogos mayas que escriben genealogías de lo colonial en Guatemala de pronta publicación. Es miembro fundadora de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos, colectivo que se encarga de tejer reflexiones sobre la producción de lo común y lo comunal indígena en los Andes y en Mesoamérica, y que lleva a cabo el proyecto editorial El Apantle, revista de estudios comunitarios. Participa y acompaña luchas comunales en varios territorios de Guatemala. Su tesis doctoral se tituló Mujeres y tramas de parentesco en los sistemas de gobierno comunal indígena en Chuimecna, Guatemala. Es maestra en estudios sociales y políticos latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y ha participado en varias conferencias académicas en calidad de conferencista magistral. Formó parte del comité organizador del primer Congreso Internacional de Comunalidad, Estrategias y Luchas Más Allá del Capital, que realizó en Puebla, México. Esos son apenas algunos datos de Gladys. Me disculpo por mi pésima pronunciación en maya quiché y los dejo con Gladys. Muy buenas noches a todas y todos. Yo agradezco la invitación para presentar mis ideas en este congreso y creo que es importante y relevante pues acercarnos a las reflexiones y a las estrategias políticas que abrevan de aquí de la realidad centroamericana y que claro, creo que responde también a una lucha no solo académica sino política desde la cual yo he estado pues trabajando y pensando. Bueno, yo quiero primero, la conferencia se tituló Defender la Tierra, qué significa defender la tierra en estos momentos, pero antes de establecer las series, las diferentes maneras y las diferentes series de cómo se estructura una defensa de tierra en clave comunal indígena, pues quería presentar una serie de puntos claves para luego poder comprender la potencia y la fuerza de cómo se manifiestan en los momentos extraordinarios de la lucha comunal indígena por la tierra. Y el primer punto que yo quería poner para poder comprender o para acercarnos a la comprensión es la pertinencia de pensar la política en clave comunal. Es decir, pensar la política y lo político no únicamente en clave individual, en clave ciudadana, en clave personal individual, sino acercarnos a pensar la política en la noción de tramas y de relaciones sociales. Silvia Federici ha sido una de las personas que más ha reflexionado al respecto. Piensa lo comunal como una relación social y como una relación social entonces va a tomar distintos formatos, distintas formas asociativas. Si pensamos entonces la política en términos de clave comunal,
también tendríamos que preguntarnos sobre de qué estaría contenida esta clave comunal de la política. Y yo he desarrollado 3 puntos. El primero es la dimensión social del trabajo como trabajo comunal. Las tramas comunales lo que establecen son estrategias políticas mediante el trabajo para la producción de los medios concretos para la vida. Es decir, todo aquello que aparece en el mundo liberal o en el mundo del mercado como algo que se puede comprar o que se puede pagar, aparecería aquí posibilitado por el mundo del trabajo. El agua es algo que se tiene que producir, tenemos que trabajar para producir el agua. Los caminos se tienen que producir, de ninguna manera uno únicamente podría pagar por tener un camino. Lo mismo sucede para las fiestas son una serie de estrategias políticas para que la fiesta sea posible. En ese sentido, entonces, el trabajo comunal ocupa un lugar fundamental en el lugar de la socialización de las vidas de hombres y mujeres en las tramas comunales. Otra de las características de pensar la política en clave comunal que se adhiere al trabajo es la producción de la decisión. A diferencia o contrastando con el mundo liberal, donde lo que cobra importancia es la participación política, la participación ciudadana, aquí nos acercamos a las estrategias de la producción de la decisión. La decisión se produce y se produce mediante una serie de estrategias y políticas para la deliberación. En ese sentido, la producción de la decisión también circunscribe a una forma de trabajo. Hay que trabajar para producir la decisión. Y eso nos coloca en otro lugar para poder pensar la política. Es decir, si la decisión se produce, eso posibilita que no haya una política de vanguardias que esté pensando y dirigiendo la vida, sino que las asambleas como formas políticas para producir la decisión serían el lugar para habilitar un acuerdo. Y esto no significa que la producción de la decisión sea un proceso en el cual no haya tensiones, no haya jerarquías. De ninguna manera me estoy refiriendo a eso. Hay una serie de jerarquías, de tensiones y de facciones que están operando al interior de la asamblea, pero como lo que se va a decidir son asuntos que conciernen a la vida concreta y a la reproducción de la vida, es decir, para hacer posible la vida, es preciso y es obligatorio avanzar en procesos en los cuales se pueda producir una decisión en la cual todos y todas aparezcan más o menos representadas. Otro de los elementos que también hace posible que se establezca una trama comunal o que la política aparezca como tramas de relaciones es la dimensión del uso. Generalmente o algunas veces se piensa que la política comunal se piensa únicamente como reuniones asociativas. Sin embargo, si nosotras y nosotros pensamos que lo comunal también está contenido por un espíritu del uso y no por un espíritu de la propiedad, en otro lugar aparecerían estas relaciones sociales que, como ya dije, funcionarían en términos de tramas y en términos de tramas masculinas y femeninas. En ese sentido también la noción individual de mujer o de hombre aparecería en otro lugar, porque no solo sería una mujer ciudadana o un hombre ciudadano, sino es una mujer que también es hija, que también es madre, que también es hermana y que por lo tanto su cálculo para la producción de la decisión estaría inscrito en esa serie de relaciones. Lo mismo que los hombres serían padres, hermanos, tíos o abuelos o todas esas condiciones que entonces su participación en la producción de la decisión estaría contenida por toda esa subjetividad. En ese sentido entonces las relaciones sociales que emanan de estas tramas comunales presentan un horizonte de transformación y este es un elemento que hay que tomar en cuenta, me parece, un horizonte de transformación que se inscribe en la dicotomía tensión, conservación, transformación. Lo que está en juego en esta política en clave de trama comunitaria, en clave de relaciones sociales comunitarias, sería la tensión, conservación, transformación.
conservar lo que se tiene, conservar las tierras comunales, conservar el agua, que digamos seguramente para los compañeros que vienen de otros lugares de América Latina y de aquí de mismo Centroamérica, ha habido una serie de luchas políticas por conservar el agua y por no privatizar el agua. Conservar el agua, conservar la tierra, conservar los medios concretos para la reproducción de la vida, y al mismo tiempo se inscribe una tensión por transformar las maneras con las cuales no estamos conformes. Y he dicho que esta tensión, este horizonte de transformación en términos de conservación y transformación sería útil, daría claves para pensar la lucha política de las mujeres, porque cuando hablamos de tramas comunales o de comunidades indígenas, generalmente el imaginario y la noción que hay al respecto de la vida que atraviesa o la condición política en la cual las mujeres indígenas viven, siempre están inscritas en nociones de patriarcado. Y creo que si ponemos estos elementos, la noción conservación-transformación, ponemos la noción del trabajo, o como se dice en mi idioma, kashkol, como manera política de trabajar para producir el agua, para producir los caminos, para producir las fiestas, y que la producción de la decisión es importante para que la dinámica política siga funcionando, en otro lugar aparecería la condición política y la condición subjetiva de las mujeres indígenas. Y me parece que ese es un punto relevante que hay que tocar, porque hay un gran aparato de interpretación sobre o acerca de las mujeres indígenas y los lugares de miseria femenina en los cuales se han codificado. Y cuando digo miseria femenina me refiero a estas interpretaciones que se han hecho de que las mujeres están triplemente oprimidas por ser mujeres, por ser indígenas y por ser rurales, y por ser pobres. Entonces, si lo que ponemos en el centro es la riqueza concreta que las sociedades conservan y transforman, las mujeres indígenas aparecerían en otro lugar de agencia política y en otro lugar de lucha política. Entonces, creo que otro elemento también para comprender la política indígena y esto que estoy llamando política de tramas comunales es pensar la política en clave indígena a la luz de la estrategia y del cálculo. Seguramente algunos de ustedes, si han hecho alguna vez trabajo de campo o se han acercado a las luchas políticas indígenas por la conservación de la riqueza concreta o por la defensa de la vida, nos hemos encontrado con una serie de movimientos que aparecen hasta contradictorios, como por ejemplo que se apele a la ley, como por ejemplo que se usen recursos de la cooperación internacional, y es que ese es un punto bastante problemático. Sin embargo, si lo leemos en términos de estrategia y de cálculo, creo que otros términos nos alumbrarían para poder pensar las luchas políticas indígenas. Otro elemento que quiero dejar en claro antes de presentar qué significa la defensa por la tierra hoy día es que el horizonte de transformación de las sociedades indígenas o de varias sociedades indígenas no es estadocéntrica, es decir, que no tiene en su objetivo central o como su trayectoria de lucha la toma del Estado para transformarlo o para gobernarlo y desde ahí producir una serie de cambios. Contrario a eso, gran parte de las estrategias políticas indígenas hoy día en este abierto extractivismo, ante política abierta del extractivismo contra las tierras comunales, con lo que nos enfrentamos y con lo que vemos es que gran parte de las estrategias se concentran en limitar las funciones del Estado. Y ahí creo que se contravendría con muchas, con varias interpretaciones al respecto de que habría que reformar el Estado, democratizar el Estado. Si lo vemos desde la clave comunal indígena, de esta clave de trama comunal, nos encontramos que estas tramas comunales son las estructuras que organizan y estructuran la vida y que entonces enfrenta una tensión antagónica con las formas estructurales del Estado. Y en ese sentido, como su horizonte no es el horizonte estadocéntrico, es decir, no es que se tome el Estado, sino limitarlo, también pondría en otro lugar la lucha política indígena y la estrategia política indígena. Me explico mejor. Gran parte de
de las luchas indígenas en este último siglo, de principios de este siglo, dan cuenta de una serie de tensiones antagónicas que hay de las comunidades indígenas por evitar permanentemente que el Estado y el capital decida sobre el uso de las fuentes de agua que ha conservado por mucho tiempo. Ahí no es que se apele y se pida al Estado que vaya y que regule, sino más bien se pide que el Estado no ingrese. Y eso, digamos, no es ni inocente ni pasa en momentos como bastante libres, sino siempre está inaugurado en una tensión. Pero por el otro lado también vemos y nos enfrentamos con que una serie de estas tramas comunales también hacen uso de los recursos que el Estado da, como por ejemplo las políticas de transferencia condicionada. Todas estas políticas que conocemos que dan de asignación de madre por hijo o asignación a la gente de adulto mayor, y que, bueno, eso es lo que están ocurriendo en gran parte del mundo popular y del mundo comunitario en este momento en América Latina. Y ahí las personas, los individuos y las individuas no rechazan ese uso, digamos, lo siguen usando porque finalmente saben que el valor de cambio es necesario y digamos, ahí se inaugura una tensión que es preciso tener acceso al valor de cambio, pero eso no significa de ninguna manera que se permita el ingreso al Estado a decidir en asuntos que antes no había decidido, como por ejemplo el destino que se va a hacer sobre las fuentes de agua. Y creo que uso el ejemplo de las fuentes de agua porque esa ha sido una de las tensiones más generalizadas que ha habido tanto en México, en Guatemala, y bueno, podemos recordar la guerra del agua en Bolivia en los años 2000. Entonces, lo comunal indígena es una forma concreta de organizar la vida y una relación social que no está mediada únicamente por el capital. Y yo creo que ahí el argumento y todas las ideas que nos ha brindado el pensamiento de Bolívar Echeverría para pensar la política en términos barrocos, creo que alumbraría para poder pensar esta potencialidad y poder acercarnos a una comprensión mucho más real y mucho más concreta a las tramas comunales indígenas. Otra de las distinciones que yo creo que es interesante presentar es que efectivamente no es el individuo el punto de partida en la política comunal o en la política de las tramas. El punto de partida generalmente es un nosotros o un nosotras, un nosotros y un nosotras que está contenido y cargado de una serie de tensiones y de jerarquías. Y bueno, y sabemos que el nosotros y nosotras también está contenido por una serie de faccionalismos. Y yo creo que aquellos que piensan las facciones como anomalías, creo que habría que colocarlo en otro lugar y pensar que probablemente eso que algunos ven como facciones podrían también nombrarse como ámbitos de autonomía o como estamentos autónomos que permiten la organización de la vida de manera autónoma. Entonces, ahí hay una distinción, el que se parta del individuo en el mundo liberal y que en el mundo comunal se parta de un nosotros o un nosotras sujeto a tensiones, a jerarquías y contenido de una serie de una cantidad, como un enjambre de estamentos autónomos que algunos podrían leer como facciones. En términos de mediaciones, digamos, y hago este contraste únicamente para dar elementos concretos para la comprensión. En términos de mediaciones, en el mundo liberal se media según las relaciones de mando y según la delegación de la hipoteca a la capacidad de decidir. Y estos son términos que ha ensayado una teórica mexicana que se llama Raquel Gutiérrez. Ella caracteriza el mundo liberal como el acto de hipotecar la capacidad de decisión. Ese acto de hipotecar y de delegar la capacidad de decisión son las elecciones, digamos. En el mundo democrático estatal se decide, se vota y en ese momento se hipoteca, según ella, y yo le creo, se hipoteca la capacidad de decisión porque los mecanismos de sujeción de los ciudadanos con los representantes son abismales.
En el mundo de las tramas comunales, porque lo que se decide son los asuntos de la reproducción de la vida, en vez de producir elementos para delegar, lo que se producen son encargados o dirigentes, pero donde no hay una delegación de la autoridad, porque los encargados y los dirigentes lo que se encargan es de organizar la producción de la decisión, pero esa producción de la decisión está plenamente sujeta a las asambleas. Otro punto que creo que es importante destacar es que las lógicas internas en el mundo liberal refuerzan la jerarquización, mientras que en el mundo de las tramas comunales, o pensando la política en trama comunal, hay una lógica interna que está tendiendo al equilibrio, y tiende al equilibrio porque en tanto lo que se va a decidir son asuntos de la vida concreta, necesariamente tiene que equilibrarse a los tiempos políticos. Y aquí pongo un ejemplo: la realización de las asambleas siempre se van a hacer en los días que no hayan plazas. Se realizan los días en que no son los días de mercado, porque si son los días de mercado, la gente no acudiría, o las comunidades no acudirían a las asambleas porque precisan ir a los mercados. Entonces hay que equilibrar entre la necesidad de las unidades de reproducción, o sea, de los padres y de las madres por alimentar a sus hijos o por atender su negocio, y equilibrar entre eso y también entre la posibilidad de poder decidir sobre los asuntos que a todos nos involucran, como por ejemplo, qué día se va a hacer la limpia de las fuentes de agua potable, qué día se va a empezar a reforestar. Y digamos que aunque eso aparezca y se lea en el mundo político o en cierta tradición política como actos menores o como actos sin relevancia política o como actos prepolíticos, es en esos equilibrios donde se juega la capacidad política de poder sobrevivir y de poder establecer las lógicas de trayectoria individual. Es decir, es posible en las comunidades indígenas que existan una variación y una pluralidad de trayectorias individuales, de que hayan comerciantes, de que hayan migrantes, porque las condiciones concretas para la reproducción de la vida están resueltas. Y me parece que en esos equilibrios habría que detenerse. Bueno, una vez dicho esto, me gustaría compartir las estrategias de la defensa de la tierra. La conferencia la nombramos así: defender la tierra. Y la pregunta sería: ¿qué significa defender la tierra? Y en el caso de las sociedades indígenas, seguramente para algunos de ustedes o varios de ustedes que han trabajado y han hecho trabajo de campo o se han acercado a las luchas políticas indígenas, tanto en los Andes como en Mesoamérica existen y se conservan una serie de estructuras de tierras comunales. Y uno podría hacerse la pregunta: ¿cómo ha sido posible que después de 500 años de colonización, 300 años de colonización para ser exactos, y 200 años de reforma liberal con el proceso de desamortización de tierras en el momento liberal, hoy día, tanto en los Andes bolivianos, en los Andes ecuatorianos y en los Andes peruanos, sigan perviviendo y existiendo tierras comunales? Y es desde ahí, y en Mesoamérica también, tanto en México como en Guatemala, existan esas estructuras de tierras comunales, y que esas son las bases desde donde se han producido las grandes rebeliones de los últimos siglos: la guerra del gas y la guerra del agua en Bolivia, el levantamiento indígena en el Ecuador, que tenía y estaba sustentado y abrevaba desde esos lugares de las tierras comunales, o la lucha por la memoria, la política y la justicia en Guatemala después del genocidio y durante el genocidio. Entonces creo que no es trivial hacerse la pregunta de qué es lo que significa defender la tierra en este momento. Y yo digo defender la tierra en términos comunales indígenas, pero seguramente también tras la agresiva política de gentrificación que están ocurriendo en las ciudades, defender la tierra como una fórmula política también podría ser útil, a mí me parece. Entonces, quería presentar 3 momentos de la defensa de la tierra,
Y bueno, no sé si hay gente o compañeros asistentes que hayan estado trabajando estas temáticas, y si no, pues me disculpo por las generalizaciones que voy a hacer. Una de las maneras de la defensa de la tierra ha sido la ley, y contrario a lo que ideológicamente podríamos pensar, que la ley únicamente tendría efectos represivos sobre las sociedades indígenas, cuando uno va revisando los archivos en el Archivo General de Centroamérica o en los archivos comunales, uno se encuentra de momentos específicos de cuando las comunidades indígenas apelaron a la ley. Y por ejemplo, quiero nombrar un evento en 1650, en pleno momento colonial. En 1650, unas comunidades del altiplano mesoamericano, lo que hoy sería Guatemala, llevan una demanda a la Real Audiencia. La demanda ante la Real Audiencia, uno no podría decir, bueno, estamos en un momento colonial, ¿cómo los indígenas van a creer en la ley en 1650? Y sin embargo presentan una demanda contra un criollo que ha invadido tierras comunales. Y uno podría pensar automáticamente que en esa demanda, 1650, las comunidades están demandando a un criollo en la Real Audiencia, podría creer que la Real Audiencia fallaría a favor del criollo. Y uno va revisando los archivos y se da cuenta que la Real Audiencia falla a favor de los indígenas y ordena al criollo que devuelva y que restituya las tierras. Habría que hacer como un ejercicio de imaginación política para pensar qué es lo que estaba pasando para que eso fuera posible. Y revisando más los archivos, nos damos cuenta, y reviso los archivos, que el argumento de demanda que los indígenas le plantean a la Real Audiencia es que si el criollo va a seguir ocupando esas porciones de tierra, ellos ya no van a pagar impuestos. Y a la corona eso no le conviene que le sigan pagando reales tributos. Entonces inmediatamente le pide al criollo que restituya las tierras porque perdería en términos de reales tributos. En ese sentido me parece a mí interesante, porque entonces las sociedades indígenas en 1650, por dar un año, aparecerían como interpretadores de la ley. Sabían que de alguna manera la ley podía jugar en contra, pero cuando jugaba a favor, también podían usarla. Entonces creo que lo que estaba en juego era defender la tierra, y recurrieron a la ley, en la ley de 1650. Y a propósito de esto me gustaría presentar las ideas de un historiador escocés que trabajó los archivos de 1600 también en la audiencia de Charcas, en lo que hoy día sería Sucre, Bolivia. Este historiador se llama Tristan Platt, y Tristan Platt argumenta que lo que ocurrió en el momento colonial fue un pacto colonial. Claro, un pacto con todas las condiciones desiguales, pero que los indígenas, dice él, y a mí me parece que es una hipótesis relevante que hay que trabajar, que los indígenas establecen un pacto con la corona. Ellos conservan la tierra, pero pagan reales tributos. En el momento en que pagan reales tributos, el rey está obligado a defender, está obligado a garantizar que esas tierras le sigan perteneciendo a los indígenas. Y en ese sentido a mí me parece que, al contrario de cómo se ha presentado el periodo colonial para las sociedades indígenas como un lugar como únicamente de dominación o como un lugar oscuro, aparece como un lugar como una época en la cual se jugaron una serie de estrategias políticas y estrategias políticas centradas en la ley, por nombrar únicamente la ley, porque luego hay otra amalgama de series de estrategias políticas. Otra estrategia también que ha pasado por defender la tierra, y que digamos, defender la tierra significa también defender las estructuras que gobiernan esa tierra. Y me parece que uno no puede disociar tierra y autogobierno como una clave de lucha política que las sociedades indígenas han establecido por más de 500 años. Por ejemplo, también en términos de tributos,
Las sociedades y las comunidades indígenas establecieron sus criterios, y esos son los términos que usa un historiador ruso-argentino que se llama Serseriukov, quien trabaja sobre los criterios comunales sobre el pago de los tributos. Las comunidades indígenas en lo que es el Alto Perú, porque es lo que él ha documentado, establecieron criterios comunales para el pago de los reales tributos. Y lo que eso significó cuando establecen sus criterios es que ponían en crisis la relación de intermediario entre el que cobraba los impuestos y la instancia a la cual tenía que pagar los impuestos. Los criterios comunales que establecían eran las personas que estaban brindando servicio comunal o que estaban trabajando en las reales audiencias, las personas indígenas, no pagarían impuestos, o aquellas personas que se acababan de casar o que acababan de formar una unidad de reproducción en el formato matrimonial, tampoco pagarían impuestos. Entonces eso creo yo que establecía una serie de cálculos y de mediaciones de cómo las sociedades indígenas o las comunidades indígenas establecieron sus maneras y sus luchas contra y en el momento de la estructura colonial, lo cual, digamos, sacaría del lugar del oscurantismo o de la pura dominación el momento colonial. Eso en términos, y eso apelando a términos de la ley, porque incluso Serseriukov está presentando que hay una serie de leyes que van a avalar este tipo de prácticas de las regulaciones comunales para el pago del tributo. Entonces, la ley aparecería como un lugar de la lucha, como un instrumento de lucha, y porque finalmente las sociedades indígenas comprendieron el ritmo de la ley, porque era el ritmo de la dominación, y comprendiendo el ritmo de la ley, la forma y la estrategia en la cual operaban la ley, también podrían empezar a torcerla. Y me parece que eso es algo relevante que tendríamos que considerar en el momento de pensar la política indígena o pensar lo comunal indígena, o cuando nos referimos o pensamos en la defensa de la tierra. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, bien. Se dibujan también otras series u otra amalgama política de defender la tierra en las grandes rebeliones, y eso seguramente varios de los aquí presentes habrán escuchado o habrán trabajado o habrán documentado al respecto de cómo las grandes rebeliones también fueron momentos decisivos para la defensa de la soberanía territorial. Y aquí yo quiero presentar una que se conecta, y cuando uno puede revisar las luchas políticas de las sociedades indígenas, y a propósito de eso, hay una serie de controversias, digamos, en las historias nacionales, pero en las historias indígenas es claro que se delinearon y se establecieron una serie de proyectos políticos anticoloniales. Y estos proyectos políticos anticoloniales significaban o cobraron distintos rostros, y que creo que fraguaban en su interior proyectos de transformación, proyectos de rebelión, proyectos de revolución, que sin embargo han quedado ocultadas y subsumidas a las historias nacionales de rebelión o de revolución. Al respecto hay una serie de trabajos y de ideas pensadas en términos historiográficos, como los que ha hecho Sinclair Thompson, por ejemplo. Sinclair Thompson dice que bueno, las dos rebeliones que conocimos y que alumbraron la forma de cómo se pensó, bueno, algunas formas de cómo se pensaron las lógicas políticas de revolución y de transformación fueron dos: la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que produjeron transformaciones de orden político y transformaciones de orden social. Sin embargo, dice este historiador, los procesos de transformación y los procesos de inversión de mando no se pensaron como rebelión. Y esos procesos de inversión de mando político, según él, y me parece que es un punto relevante que ya ha sido trabajado y varios colegas lo están trabajando, es la rebelión haitiana, que es la rebelión de los esclavos, de los jacobinos negros, como él llama, y la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. Él porque se concentra en los Andes.
Y a mí me parece relevante eso, porque él dice, tanto la rebelión de los jacobinos negros en Haití como la rebelión que comandaron por más de 6 meses de duración, por lo menos de rebelión abierta, Tupac Katari y Tupac Amaru en el Alto Perú, produjeron una inversión de mando en tanto pusieron en crisis las instituciones coloniales que estructuraban el mando y la dominación, mediante la lucha antitributo. Gran parte de las luchas políticas y de las rebeliones que antecedieron a las independencias latinoamericanas fueron aquellas que las sociedades indígenas, las comunidades indígenas estaban fraguando y estableciendo antes, con años de antelación, de lo que fue y que quedó capturado en las independencias. Y al respecto uno puede revisar las rebeliones latinoamericanas, las rebeliones de las comunidades indígenas en el momento todavía de la existencia de los virreinatos. En el Alto Perú, en lo que hoy día es Perú y Bolivia, se desarrolló la rebelión de Tupac Katari y Tupac Amaru, que tomaron La Paz y que tomaron gran parte del territorio de lo que hoy es Bolivia. Lo mismo ocurre en el lugar denominado el Chimborazo, en el sur del Ecuador, donde la rebelión del Danquilema también se presentó con mucha potencia y que logró también dislocar una serie de poderes locales que se articulaban. Y una rebelión que también está pasando en Mesoamérica, en un lugar que se llama San Juan Chamula en México, o en Totonicapán, que es el pueblo donde yo vengo, donde también se proyectaron una serie de luchas políticas contra los tributos. Los indígenas se dan cuenta que en la Constitución de las Cortes de Cádiz se ha anulado el tributo. Se anula el tributo, pero que los criollos o las estructuras criollas locales todavía siguen cobrando el tributo y todavía siguen obligando al trabajo forzado que las comunidades indígenas tenían que hacer por la iglesia. Las comunidades se enteran, o los dirigentes comunitarios se enteran, y entonces toman la Constitución de las Cortes de Cádiz y bajo la figura de esa Constitución comienzan a alegar el no pago de tributos y comienzan, por lo menos en la región mesoamericana de Guatemala y parte de México, comienzan una serie de jornadas de restitución de tributos. Llaman a grandes asambleas y llaman a los recolectores de los tributos y les piden que devuelvan los tributos que han cobrado en los años pasados y que estaba fuera de la ley cobrarlos. Entonces se empiezan una serie de jornadas de justicia indígena, digamos, o de justicia comunitaria por la restitución de los tributos. Y ahí, como tocarían los elementos estructurales estructurales del orden territorial en ese momento, se abre una gran rebelión, porque los criollos también entran en tensión con las comunidades indígenas y asistimos a una de las más grandes rebeliones, donde se expulsan, en gran parte se expulsan a los criollos en algunos lugares, en algunos otros lugares se deciden que no, porque pactan algunos criollos con las comunidades indígenas, y entonces se abren un periodo de rebeliones en las cuales, bueno, van a acabar en una serie de muertes y de encarcelamientos. Entonces, es interesante pensar también que las luchas indígenas no únicamente se presentaron en términos de rebeliones abiertas, como en estos casos de ajusticiamiento de las personas que seguían cobrando tributos cuando ya no tenían que hacerlo, porque aparecen una serie de ajusticiamientos contra estas personas, y ajusticiamientos me refiero pues a una serie de juicios públicos en los cuales seguramente la violencia comunal se expresó, pero que también otro de los lugares donde se presentan estas luchas por la defensa de la tierra también es la ley. Entonces, la ley y la rebelión abierta aparecen aquí como dos proyectos que, si no son complementarios, sí uno podría posibilitar el paso del otro. Y finalmente, otro de los elementos u otro de los lugares para pensar lo que significa la defensa de la tierra es algo que yo he denominado en este momento como el deseo. Uno podría pensar la política en términos de ley, uno podría pensar la política en términos de rebelión, y también creo que es posible pensar la política en términos de deseo. Y aquí estoy pensando el deseo como la capacidad de imaginar
políticas y por trayectorias de transformación. La pregunta para mí aquí es, ¿qué sucede si no es la ley la que nos sirve para pensar la política? ¿Qué sucede si no es la rebelión la que nos sirve para pensar la política? Que si no solo es, digamos, porque hay distintos momentos en el tiempo ordinario o en el tiempo extraordinario. ¿Qué sucede si es el deseo lo que nos moviliza para pensar la lucha política? La lucha política entendido en tierras comunales, porque lo que está en juego es la tierra. Y ahí me permito hacer un par de acotaciones. En las sociedades sabemos cómo se hereda individualmente. Seguramente si ustedes, los que viven bajo el formato matrimonial, han de saber cómo van a traspasar sus bienes, cómo le van a traspasar sus bienes a sus hijos o a sus hijas, cómo van a producir la herencia en términos de propiedad privada. Pero si es la propiedad comunal el régimen en que vivimos, ¿cómo se transmite la herencia? Y creo que ese es uno de los problemas y de los desafíos que las sociedades comunales atraviesan. Y también se puede leer como una lucha por la defensa de la tierra. Se defiende la tierra en el sentido de que el camino y el horizonte que se presenta en estos términos de la herencia es la cotitularidad de la tierra o la partición de la tierra. Sin embargo, sabemos que la partición de la tierra, o por lo menos quienes vivimos en tierras comunales, sabemos que la posibilidad de vivir es y existe y se desarrolla con potencia porque se vive en tierra comunal. Vivir en formato de propiedad individual no es lo que da fuerza y da potencia, o por lo menos no daría la fuerza y la potencia de cómo hoy día conocemos las luchas políticas comunitarias de las sociedades indígenas. En ese sentido, pensar cómo se hereda la tierra comunal también está inscrito en la defensa de la tierra, porque lo que no se quiere es que se conviertan las comunidades indígenas, o por lo menos es lo que las mujeres expresan, las mujeres comunales expresan, es no convertir las tierras comunales en sociedades de pequeños propietarios, que es como el formato donde pues varios vivimos y donde yo he vivido desde hace unos años que me fui de mi comunidad. En ese sentido, entonces, es importante también pensar la defensa de la tierra en términos comunales indígenas a la luz del deseo. Y por lo menos lo que yo me dediqué a hacer en mi capítulo de tesis en estos últimos tiempos es que si pensamos el deseo como manera movilizadora de la política, se nos alumbraría comprender por qué las mujeres indígenas hoy día son quienes encabezan vivazmente las luchas políticas por la defensa territorial. Uno puede ver cuando ocurrió el levantamiento indígena que ocurrió en agosto, entre julio y agosto en el Ecuador, vimos cómo las mujeres amazónicas fueron las que salieron y enfrentaron y denunciaron la violencia por la cual el gobierno progresista de Alianza País había sometido y encarcelado a una serie de mujeres y de hombres. Ahí eran las mujeres las que salieron. Si uno se pone a pensar o cuando ha revisado la literatura y la bibliografía que hay al respecto de la guerra del agua y de la guerra del gas en Bolivia, eran las mujeres de los mercados y las mujeres que venían de las comunidades las que tenían activo protagonismo. Y si uno revisa, por ejemplo, el genocidio en Guatemala, las activas protagonistas y quienes hicieron que se fracturara la historia nacional de Guatemala cuando declaran la violación como un delito que no se tiene que repetir y un delito que se tiene que castigar, también se da cuenta que son las mujeres las que salen y aparecen. Eso entonces descolocaría la pregunta de que, bueno, si las mujeres viven en condiciones de subordinación y en un patriarcado indígena donde no pueden decidir por sí mismas, entonces la pregunta sería, ¿por qué son ellas las que salen con mucha más potencia y con mucha fuerza, acompañada de sus tramas comunales, es decir, acompañadas también de los hombres, a la defensa de la tierra comunal? Y lo que yo he visto y lo que he ido documentando es que no es por el derecho a la tierra, porque la tierra se tiene, la tierra se defiende. Lo que hay, al menos en términos internos, es el deseo de, y lo expresan así las mujeres en los grandes levantamientos, queremos que esta tierra siga siendo comunal y que nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir ahí. Entonces,
cuando la gente o cuando las mujeres en estos levantamientos dicen queremos que la tierra siga siendo comunal, lo que está expresado es un deseo político de agenciarse y producirse los medios concretos para seguir defendiendo la tierra, lo cual, digamos, inaugura una serie de tensiones y una serie de tensiones y de discusiones con aquellos horizontes que presentan a las mujeres indígenas como las que se tendrían que liberar individualmente y que serían agentes políticos si participan en la definición del presupuesto, si participan como diputadas o si participan como funcionarias públicas o si se incorporan plenamente al mercado. Eso pondría en tensión lo que se ha interpretado no únicamente sobre sociedades indígenas, sino también sobre mujeres indígenas. Y bueno, para finalizar, porque ya se me acabó el tiempo, yo quería decir una última cosa. Es que de ninguna manera lo comunal indígena o las tramas comunales indígenas se presentan y representan un regreso al pasado. De ninguna manera significa reavivar las maneras románticas de cómo se vivían anteriormente, sino es en tanto que la decisión se produce, en tanto que el trabajo es condición política para vivir en comunidad y en tanto no se delega la decisión, sino que únicamente se dan a encargados que están sujetos a la asamblea. En ese sentido, lo comunal indígena en este caso es una serie de elementos, estrategias y tácticas heredadas, pero actualizadas. Entonces, lo comunal indígena es contemporáneo, pero si le sumamos que lo comunal no es una esencia política, ni es una condición natural indígena, sino que es una relación social, eso significa que todos y todas las personas podemos hacer comunidad, porque es una relación social. Entonces, ni lo comunal es naturalmente indígena, ni es exclusivamente de una historia y de una tradición, sino creo que uno podría pensar una serie de formas políticas que también comunales que también se reproducen en las ciudades. Y creo que es importante y es potente seguir pensando lo comunal, porque claramente lo comunal es lo que impide que el capital se totalice. Bueno, únicamente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gladys Zuul por esta conferencia tan interesante. Hace como 3 años Gladys Zuul estuvo aquí de una conferencia y negaba que lo que ellos hacen en el pueblo donde ella viene fuera un movimiento social. Ella decía, nosotros no somos un movimiento social, somos pueblos en movimiento. Y de ahí viene el nombre de este congreso, la plagiaron. Entonces, pero siempre se le han dado los créditos a ella y quería contarles esa anécdota. Gladys es sin duda una de las grandes pensadoras centroamericanas y latinoamericanas, así que como esta actividad no contempla preguntas y respuestas, vamos a agradecer y despedir a Gladys con otro aplauso y muchas gracias por su participación.